A su programa Con los de Enfrente, preparado por El Universal y Milenio. Y como cada miércoles, pues saludo a nuestros compañeros aquí. Elisa. ¿Qué tal? Héctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Carlos. ¿Cómo te va? Pablo. Héctor. Maite. Buenas noches. Hoy nos falta David. Sí. David David Aponte. Sí. Que dijo que es día del trabajo, no se trabaja. Anda trabajando. Nos despreció, él no trabaja. Está honrando la La conmemoración. suelto, exacto. Sí. Vaya. Bueno, ¿les parece si entramos en materia de inmediato? Teníamos... ¿Cuál? Habíamos platicado de abordar varios temas, pero empezar Por los que quizá... tú quieras, aunque no empezar esté por acordado. este polémico artículo que publicó el Wall Street Journal sobre el gobierno de López Obrador, donde hacía varias acotaciones, pues que está convirtiendo sus promesas de campaña en otras cosas. No, pues ya abrió Juan Pablo sus hojitas, yo creo que ya no. No venía yo preparado, pero... Que no ha leído A ver, el artículo. exactamente. Puede puntearlo. A ver. Yo quiero hacer, si me permiten, A ver. quiero hacer 5 apuntes. Luego, si quieren, me quitan el tiempo otros. Primero, ¿quién escribió ese artículo? Eso es importante. Sí. No es, hay que decirle, hay que recordar a la gente, no es un editorial. ¿Por qué No es del- explicas Una primero de qué se columnista. trata? Por eso, ahí voy. Mary Bueno, Ann habla de López Obrador. Es un artículo de López Obrador que se llama, ¿cómo se llama? Le puso algo así como la recesión, no, ¿cómo le puso? Algo así como el retraso de Retroceso. México. El retroceso de México, ok. Entonces, ese artículo no es un editorial como algunas personas piensan. Cuando un editorial lo hace de Wall Street, lo firma el consejo editorial, by the editorial board, ¿no? By Esto- the way. By the way. By the way. Entonces, por ejemplo, ellos escribieron sobre Venezuela ayer, pero sobre López Obrador no escribieron ni ayer ni hoy. Al menos por ahora, mi punto es que no es una posición de Del diario. The Wall Street Journal. Punto número 2. Relájate. ¿Qué dice? Relaja. Punto, pero no quiero punto número 2. Punto número 2 de 5. Esta periodista que lo escribe, que se llama Mary O'Grady, es efectivamente, ella es editora de la sección Las Américas de Wall Street, forma parte de este consejo editorial y es miembro desde 1999 de ese consejo editorial. Tercer apunte, escribe contra López Obrador. Normal. Para mí es normal ese artículo. Es una persona que, si tú lees sus columnas, Entonces ya, es una hablemos de persona... otra cosa, entonces. Permíteme terminar. Demasiado. Escribe en términos siempre desde la derecha, en mi opinión. Entonces, lo que escribe contra López Obrador, pues me parece, como dicen allá en Nueva York sobre ella, no se ha enterado la señora que ya terminó la Guerra Fría. Es una persona muy conservadora y siempre escribe en esos ¿Y por qué términos. nos ocupamos de esto? Pero Y termino el quinto punto. Sí, porque Entonces ya dice, ¿qué dice? provocaste. Que López Obrador es una persona que está gobernando desde que parece un emperador. Que parece un emperador que está utilizando a los militares a través del dinero para comprar lealtades, lo que me parece muy fuerte. de Concentrando el poder. concentrando el poder y que persigue, intimida a quien le lleve la contra, cosas pues, que ya hemos visto que hace aquí contra quien le dice fifí o contra quien lo critican. Esta señora tuvo una guerra contra Cristina Kirchner, la presidenta argentina, y termino nada más leyéndoles para que vean cómo escribe. El artículo completo. Dice, la peste, fíjate lo que dice, aunque se enoje Marín. No, pues, La continuación, la peste bíblica, las plagas, los incendios, la sequía, las inundaciones e incluso los precios por las nubes son aterradores, pero no más que la continuación del insidioso kirchnerismo. O sea, no me merece gran cosa como respeto. pues ya A consumiste ver. la mitad
mitad del tiempo del programa. Perdón, si nos vamos a ocupar de lo que opina un periodista, un reportero, un articulista, un editor, pues yo creo que vamos a estar perdiendo el tiempo. Bueno, pero algo a lo mejor ¿Cuál tiene que sería decir tu ellos. punto? Que vale la pena solamente hacer notar que eso es un artículo como cuántos escriben en Milenio todos los días. Sí. ¿Cuántos escriben en el Universal y en todos los medios? Entonces ya no me importa, a mí no me apantalla lo que diga la prensa, que en mis tiempos se decía la prensa yanqui. O sea, estás con Juan Pablo. A mí no me en ese apantalla que lo sentido. publiquen en Oye, el Wall yo Street creí que- o en la charrita del Yo cuadrado. creí que estabas de acuerdo con ella, en que López Obrador es nefasto y que es un ¿Por qué lo emperador. piensas? Pues yo pensé que estabas, lo supuse, lo asumí, ¿no? No Pues estoy de como acuerdo con todas ella. tus suposiciones sueles fallar crasamente. Fallé, pero ya puse... Bueno, ¿alguien más sobre el tema del artículo? Adelante, adelante. No, por favor, no. Venga. Héctor, no, yo quiero... No, me llama siempre la atención que en lugar de rebatir argumentos, se proceda a la descalificación. A la descalificación del que de está quienes- haciendo el mensaje. Es un método discursivo, pues... Al que recurre el propio ad hominem. Andrés Manuel. Sí, no, me llama la atención eso. Yo diría que a pesar de pues, su derechismo, la articulista apunta a cosas que son muy preocupantes. Cuando menos dos. El crecimiento del ejército, el apoyo del ejército en un candidato que dedicó toda su campaña a decir que eso no iba a ocurrir. Y la propensión a gobernar mediante la intimidación y los memorándums. Creo que son dos rasgos que Me gusta mucho lo que dices. Esté en la izquierda, esté en la derecha, esté en el centro, son dos cosas que hay que atender y que deberían preocupar porque pues ha sido precisamente de lo que hemos estado hablando en Así muchas es. ocasiones. Le hemos dedicado muchos minutos de este programa a este asunto. Yo creo que sí es un foco rojo, es una señal alarmante y es algo que tenemos que discutir si está ocurriendo o no. Que nos indica que periodistas extranjeros están viendo esta cosa que está siendo tan incómoda, tan molesta, tan indignante, que es la descalificación cotidiana precisamente por supuestas posiciones ideológicas, tanto a periodistas como a todos los descalificados de la Cuarta Transformación. Eso ciertamente apunto, nomás agrego, eso ciertamente sí, coincido yo con esta señora, independientemente de su... Entonces no la de su- descalifique, sé caballeroso. Déjame descalificarla. por No, favor, pero mire, no es se mi derecho. trata de ser caballeroso. Además, deja Así es. concluya, Juan Pablo. Concluyo porque siempre me interrumpe. Entonces, lo que quiero decir es que tiene razón la señora. Es decir, la intimidación como forma de atacar a los que pensamos diferente en muchas cosas que él no está bien, no está claro. Lo que estoy diciendo nada más es que lo que ella hace y lo que va a seguir haciendo con López Obrador es Va en el normal, es mismo natural, sentido. es en el mismo sentido. Ya. Es una persona que se dedica Juan, a eso. Elisa, Maite. perdón. Yo lo que quería subrayar es, a mí me parece interesante sobre todo cómo aborda y desde un diario internacional que no le resta importancia, porque entonces ya hay ojos internacionales poniendo atención en este tema de la militarización. Justo el día de hoy que se publica el Plan Nacional de Desarrollo, en donde se habla de la Guardia Nacional y se insiste nuevamente en que el mando de la Guardia Nacional será civil. Entonces vuelve a exhibir la contradicción de la propuesta de campaña de Andrés Manuel López Obrador frente a los hechos, y no solo eso, sino que también habla de la distribución de poder que se le ha dado al ejército en otras áreas que no corresponden ni siquiera a la seguridad pública, que ya es cuestionable que se le entregue a la seguridad pública, pero que también se le entregue pues esta como... La construcción, ¿no? Sí, de Chapultepec, inmuebles en Santa Fe, entonces... Como si El aeropuerto de estuviera el Santa aeropuerto comprando- de Santa El Lucía. reclutamiento de estuviera choferes comprando para- lealtades, ¿no? Exacto. El yo creo que reclutamiento de choferes para las pipas. es lo que tendríamos que empezar a preguntarnos. ¿Qué pasó con el Andrés Manuel de campaña y con el Andrés Manuel actual? Si se sintió sometido, presionado, o si es una estrategia de repartición de, pues, alguna manera de favores por las decisiones en cómo ha decidido conformar la Guardia Nacional, porque efectivamente se saltó, ¿no?, en el gremio militar varios escalones para poner en el mando a un militar que no era el que probablemente se pensaba que iba a dirigir este Bien. proyecto. Y volver a- Estaba Elisa, Héctor, pero... Sí, perdón. nada más, yo creo que la periodista de Wall Street Journal, pues, dice en su artículo lo que han dicho, pero
muchísimos aquí en México que hemos escuchado hasta el cansancio en las mesas de análisis, en las columnas. Realmente no dice nada nuevo, honestamente, y lo que yo creo es que pone sobre la mesa algunos puntos que aquí hemos discutido y que son importantes, relevantes, sobre el tema de la militarización, de la concentración de poder. Y nuevamente lo que yo diría es, tenemos que ser muy cuidadosos con los hechos y con los dichos o las percepciones a futuro, ¿no? Y entonces comenzar a analizar a partir de las decisiones tomadas, ¿no? Porque mucho también se habla de las teorías y creo que pues hay que hablar con los hechos. Los datos. Algo quería Estaba añadir, Héctor. Sí, Héctor de Maleón. No, pues yo creo que aquí esto es un resumen de decisiones tomadas. Yo creo que este artículo se basa en cosas que ya se han Están visto, sucediendo. que ya sucedieron, no cosas que vienen a futuro. Y insistir, porque el presidente todavía hace poco volvió a hacer alarde del memorándum, un memorándum que instruye a sus Todavía secretarios. Hoy mismo. Hoy, que instruye a sus secretarios a saltarse la Constitución. Entonces, yo creo que sí es pertinente tener a la vista lo que está alertando este artículo. Bueno, antes de entrar al memorándum y al tema de las reformas, hay otro asunto que esta mañana surgió que vale la pena que hablemos. Pero hay una acotación tangencialmente, porque habló que del es- plan de desarrollo. Pero antes de entrar ahí, Carlos, a mí sí me gustaría... Cambiamos de porque tema, se me va a olvidar. Acordamos hablar de pasta de conchos. Hoy lo hoy haremos. se reiteró el lo haremos, compromiso. Lo haremos, nada de- más. Bueno, vamos con Maite Azuela. No, petición solo del plan, no. Carlos. Ella ya planteó el asunto, A ver. que el presidente habló de su plan de desarrollo. Dice que está inspirado en los Flores hermanos Magón. Flores Magón. El dato brinca, cuando menos a mí, porque los Flores Magón eran de la parte, digamos, anarquista dentro de la Revolución Mexicana. Y el anarquismo no es precisamente una fuente de inspiración, excepto para el plan de desarrollo. Pero dice el presidente que lo que presenta nada tiene que ver con algo impuesto desde el exterior ni por organismos internacionales. Sin embargo, ayer o antier decía que ya México había cumplido con Estados Unidos con la reforma laboral para efectos del Tratado de Libre Comercio, que es por supuesto consecuencia del neoliberalismo, si se quiere ver así. Sí. Es decir, esa contradicción. Nada más quise hacer Anotar. la acotación. Yo quiero hacer otra acotación sobre la acotación. Es que no es que el contenido sea dictado por Estados Unidos, sino simplemente había una cláusula en donde se determinaba que se tenía que aprobar en México esta reforma Por eso, para una la condición. negociación. Una cláusula, Pero no un contenido. es una cláusula, Contenidos. pero que Es que- impuso el gobierno de los Sí, Estados una Unidos, sin condición. duda. Es una sí. condición. O en las negociaciones, un acuerdo entre Bueno, México y una Estados acotación Unidos, a la como acotación muchos de la acuerdos del acotación. Yo quisiera hacer una acotación. De la acotación, de la acotación. de la acotación, que es, también llama mucho la atención cómo todo es histórico en él. Está hablando todo lo que firma, todo lo que anuncia, todo lo que presenta es histórico, pero quien se encarga de decirnos que es histórico es el mismo. Entonces, bueno, traza un puente con 1906, con los Flores Magón. Esto no se había visto desde los Flores Magón. Sí. Y luego, tal vez un poco con Cárdenas. Pero fíjense que en el tema del Plan Nacional de Desarrollo, estuve checando y revisando ahí las 65 páginas, no todo lo que se publicó, no es el resumen que él mismo presentó. Y hay algunos datos muy interesantes, porque está lo del tema de la Guardia Nacional, pero también están los otros puntos que se habían establecido y que se tienen que coordinar, se tienen que complementar, que hay que ver cómo se va a lograr ese complemento, pero claramente los vuelve a notar como el tema de la justicia transicional, del tema de las comisiones de la verdad, de reparación del daño, de no repetición, que implicaría esta justicia transicional. Lo de la justicia transicional, está que es algo, en el Plan Nacional que es algo de que se Desarrollo. impulsó con Peña, ¿eh? Sí, pues en el CIDE. Sí, bueno, Después del está, estudio está- Claro, Y que- a y que propuesta quedó del abandonado, CIDE. porque se Exacto. acuerdan en esta etapa de transición que se Él lo generaron retoma fotos hoy. por la paz y la justicia transicional, Ajá. que en su momento lideraba esta señora Ortiz. Loreta Ortiz. Loreta Ortiz. Loreta Ortiz, y que de alguna Candidata. Que fue manera candidata a ministra. fueron fracasando uno tras otro, y el tema
quedó Fue suelto, quedando. pero por lo visto retomado en el plan de desarrollo y ya no retomado en la toma de decisiones para las políticas públicas, porque las instituciones que tendrían que estar emprendiendo acciones al respecto, por ejemplo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y todo lo que tiene que ver con comisión de búsqueda, no traen línea sobre justicia Y transicional. todo el habla- sistema anticorrupción. pero Hay habla- muchos silvanes y pocos cocidos. Sí. A ver, Juan Pablo. de lo poco, porque yo no he leído todo, ¿no? Uy. Sería pretencioso Nos hubieras Tarea. Adelante, vente al grano. asumir eso, pero me gustó mucho la parte que tiene que ver con el combate a las drogas. Exacto. Me gusta muchísimo esa parte porque retoma lo que va a ser Juan Ramón de la Fuente, nuestro embajador, Sí. en términos de que reconoce que fue un fracaso, que la política prohibicionista no sirve para nada y que todos los recursos que habrá que negociar con Estados Unidos y acordar con Estados Y Unidos. con la ONU y Así es, No me tapes que ya a no, Maite, por que no favor. haya ya ningún asunto prohibicionista y que todo se dedique, todo el dinero se dedique a la prevención y el tratamiento de la gente que está metido en las drogas. Entonces, O sea, con ahí sí tendencia es de un cambio. despenalización, Así es. ¿no? Que eso sí es Absolutamente. histórico. Entonces, Con sí toda me una parece, visión de porque no le salud. gusta de Bueno, Nuevo York, porque fue mucho me, por pare- las me parece darle un giro histórico. total. No me tapes se va a a enojar Maite, por ahí. favor. Estoy buen Histórico, educado. absolutamente. Hacia atrás. Bueno, y nada más, Me parece bien que lo vieron digas tú. Bueno, entonces voy a descomponer la escenografía, porque no puede ser que este grosero me tape a Maite. Bueno, vieron la portada del plan, el índice del Plan Nacional de Desarrollo, los Sí, muy subtítulos, interesante. que nadie quede atrás, incluidos todos, muy De hecho, muy tengo aquí curioso. como los principios en los que se desprende y son frases, bueno, incluye la de el respeto al derecho ajeno y la paz, La patria es no más primero. migración Y dos y por dos son hambre o por 4. violencia, pero va desarrollando todos estos principios y el por qué, ¿no? Antes de ir entrando ya a cada uno de los temas. En Entonces, materia. bueno, está interesante, Bueno, oiga. pero sí hay algunos puntos que me parecen muy buenos, que si se empiezan a aterrizar va a ser estupendo Ojalá, y se ojalá. empieza a marcar una diferencia de lo que hemos vivido en los años anteriores. Pasta de con estas conchos. estrategias fallidas. Entremos a pasta de conchos, que algunos de ustedes habían pedido abordar el tema. Hoy se reiteró el compromiso de rescatar los cuerpos, si es que queda algo de los cuerpos todavía, de los 63 mineros que murieron ahí en Pasta de Conchos. Y pues bueno, el presidente manda a decir que aunque Germán Larrea esté o no de acuerdo, esté o no en Que el lo va a país, hacer. Con se él. va a hacer el Sí, rescate, a mí ¿no? me parece que es un compromiso que difícilmente va a cumplir. Yo creo que de todos los que ha hecho, el que representa un mayor reto de cumplimiento es este, por la sencilla razón de que lo más que podrá encontrarse son las cenizas. Yo creo, ya pasaron 13 años, de 63 cuerpos, porque eran 65 los que estaban en la explosión. Así es. Y rescataron 4 meses después un cuerpo. 10 meses después otro cuerpo. Y el incidente ocurrió a casi medio kilómetro de profundidad en un túnel que tiene casi 3 kilómetros. La búsqueda llegó a 1,5 kilómetros, pero los gases en una mina de carbón están canijos y 13 años después ya deben haberse desmoronado los restos. Y creo que procedería... bueno, y está la barbaridad de quienes creen que puede ser un rescate como el de la mina en Chile. Esa mina era de cobre y oro. Esta es de carbón, con gases letales. En fin. Pero yo creo que, mira, no creo que se trata, creo que no se trata de encontrarlos o no, sino que esto sí me parece muy interesante, es un mensaje Sí. de no impunidad a algo que estuvo rodeado de cosas muy turbias. Sí, sin duda. Por ejemplo, había 14 huelgas antes de la explosión, en la que los trabajadores habían estado advirtiendo los peligros de la concentración del metano y las fallas en los mecanismos de seguridad. Viene la explosión y hay un proceso como de encubrimiento para que no se avance. Efectivamente, costaba mucho trabajo poder llegar. Pasaron 6 meses del hallazgo del primer cuerpo al segundo. Apareció un peritaje que decía que si se metían ahí iba a haber una crisis bacteriológica en la población, no quienes entraban a la mina, sino afuera. Y comenzó un proceso en el cual los dueños de la minera nunca dieron
la cara, nunca visitaron a los familiares. Me da la impresión de que hubo un pacto de encubrimiento y de impunidad. No, y el pago creo que eso es lo que... Yo creo que Escala Grupo México, que era la empresa, porque ya ahí el gobierno tenía, por lo menos el gobierno local y el federal, tenían que haber intervenido y se mantienen al margen. El propio líder sindical que hoy sale tuiteando y que sale muy presente, asegurando que él se llama Napoleón Gómez Urrutia, sale ahí diciendo que bueno, que él ha estado presente desde su momento, que no se ha retirado, cuando todos sabemos que días después de la explosión, pues salió a Canadá. Bueno, pero más allá de eso, por esa, por otras razones, las víctimas directas. No, pero es muy importante, es muy importante. Déjame terminar esto, porque creo que revivimos a personajes como Napoleón Gómez Urrutia, como Javier Lozano, que también pues estaba desde el gobierno federal tomando decisiones. ¿Lozano provocó la explosión? No, Carlos, después. A lo que voy es que sí jugaron un papel de mantenerse al margen cuando como autoridades tendrían que haber intervenido y tendrían que haber llegado hasta las últimas consecuencias de las investigaciones. Se resolvió con... Y aquí en realidad yo sí creo que hubo algún tipo de pacto con la empresa Grupo México y por parte del gobierno. Da la impresión. Se resolvió dándoles unas viviendas a los familiares, dándoles 2,000 pesos a los hijos. Perdón, pero si se borda sobre datos equivocados, vamos a llegar a conclusiones fallidas. ¿Cuáles son los datos equivocados? ¿Cuáles? Datos equivocados. Javier Lozano no era secretario del Trabajo en el momento de la explosión. No. Él relevó al secretario Salazar, que ese sí fue de una ineptitud rotunda. Pero le tocó después de ello tomar decisiones. Le tocó, entre otras cosas, la decisión de poner a consulta científica la posibilidad de rescatar y con estas conclusiones. No, pues las conclusiones son de un órgano asesor del gobierno federal en esto, ¿eh? Es el único que asesora. El peritaje fue de Grupo México. Sí, no va a ser el punto de partida. Hay un estudio, bueno, ojalá lean mañana Milenio, ¿verdad? Porque doy el dato de cuál es la institución asesora del gobierno federal que dijo, por ahí ya no le buscan. Pero más allá de eso, creo que estando el drama a tal profundidad y la posibilidad de los restos, lo más práctico en realidad sería hacer ahí sí un memorial o hacer un mausoleo, una capilla, y la responsabilidad de la empresa y del sindicato fue mayúscula porque los trabajadores no tenían es lo que está haciendo falta. Eso es. No, ya es que no es eso. No es si un peritaje dijo si pueden entrar o ya no entren. Más bien es no hubo responsables, no se responsabilizó a nadie y esto se fue arrastrando 13 años. ¿Ustedes creen que van a responsabilizar al senador Gómez Urrutia? Eso es lo interesante del Grupo México. Entonces, ¿para qué? Justamente alientan la esperanza. ¿Para qué destapar esto? Alientan la esperanza en los deudos, que por lo pronto les abrirán la herida con la frustración de que no pueden sacar los restos. Eso ya lo alentaron en una reunión que tuvo la Secretaría del Trabajo. Por eso yo insisto en que lo clave es, aquí no solo se trata de un asunto de memoria, que sería instalas un memorial, haces un evento simbólico, se trata de un asunto de verdad. Y efectivamente no creo que vayan a dar resultado alguno en ese sentido. Y entonces sí va a ser una simulación y mucha no hay que olvidar que el Estado mexicano está demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí hay un juicio pendiente. Un juicio que va a perder la comisión. Pues ya ha perdido otros el Estado mexicano. Rescatar esos restos. Se tendría que aplicar en este caso, por ejemplo, los temas de justicia transicional, de comisión de la verdad, de reparación del daño, de no repetición. ¿Y qué implica ello? Por supuesto, ir hacia las bases jurídicas para deslindar responsabilidades. Y hoy ya la gente lo empieza a exigir, o representantes o figuras de la región, como el obispo Vera, por ejemplo, en donde dice... Vera es un dinamitero de se tiene que investigar a Grupo México, se tiene que investigar a los directivos y a los líderes es uno de los más desconfiables. Pero justo lo que acabas de decir, obispos, Carlos, pero dijo justo lo que tú acabas de decir, que se tiene que investigar a Grupo México, a la REA y al sindicato, ¿no? Y ver qué leyes operaban en ese momento en el estado de Coahuila y a nivel federal para ver qué, porque sí hubo indemnizaciones, inclusive en algunos casos participaciones extras que no satisfacen o sí satisfacen, pero había una legislación, todo eso tendría que revisarse. A ver, pero fíjate que con la duda. Nada más como acotación, lo de las indemnizaciones, acuérdate que apresuraron la declaración de muerte de los trabajadores. No, hombre, simplemente el acta de defunción. El acta de defunción dice la hora en la que murieron y la causa, politraumatismo. Y no pues darle una investigación de unos cuerpos que no han aparecido. Porque sabe que a las 2:30 de la madrugada fue la explosión. ¿No sabe si sobrevivieron?
no sabes en qué parte estaba. En una no sabes atmósfera de gas absolutamente nada, metano. pero está sacando una conclusión. No, y las apresuraron acelerada, porque ¿no? eso permitía un pago menor. de Entonces que se indemnización. ofrezca la revisión del caso, Sí. pero no la extracción de restos que probablemente estén pulverizados. Bueno, pero si Seguramente se puede, habrá otro yo creo peritaje, yo otro creo que grupo de ahí- científicos Bueno, imagínense lo que va a internacionales. costar eso. Bueno. El presidente dice que hay todos los recursos para hacer eso. Pues quizás los recursos puedan emplearse. ¿Qué te parece las estancias infantiles? No, pues yo creo que sería interesante Juan y saber Pablo. si sí se puede ahora, si sí habrá algún tipo de recuperación. Y yo me quedaría con la duda de si las condiciones han cambiado, por supuesto, seguramente cambiaron, pero técnicamente para poder ahora sí ingresar hasta donde estén los restos de En la las búsqueda personas de o no. kilómetro y medio. Y si sí se puede, entonces saber cambiaron las condiciones en 13 años y ahora sí se puede y antes no se pudo, o realmente también ahí existe una responsabilidad. Todo Juan eso Pablo, lo vamos a Esa lo vamos a saber. parte es muy delicada, es decir, entrar ahí, si ya lo dijo el gobernador hoy de Coahuila, oiga, primero le dice al presidente, primero hay que hacer un estudio a ver si podemos entrar, no vaya a pasar una explosión ahí y vaya a ser catastrófico. Si los rescataran las puras cenizas, qué bueno que hagan un duelo a los familiares. A mí lo importante me parece que es lo que dice Héctor, que es lo que dices tú, que tiene que haber una revisión clara de lo que sucedió ahí. Había huelgas, efectivamente había huelgas advirtiendo, oigan, aquí va a explotar esto, no hicieron caso. Entonces sí creo que podía revisarse el proceso y ver si hay responsabilidades. Revisarse la responsabilidad que Por pudiera otro- tener sindicato y empresa Todos. en la falta de seguridad autoridades. para los mineros. Ese Entonces, es el caso. pero está muy bien, es una muy buena señal. Por otro lado, también, qué bueno que lo tocas, porque es una decisión más que se toma sin estudios. Así es. No hacen falta estudios, ¿no? Todo se toma, todo se decide, y luego hacemos una ceremonia emotiva Así para declarar que ya vamos a comenzar a hacer los estudios. Bueno, nos quedan 2 minutos, ya nada más para cerrar. ¿Quién? ¿Por dónde? Señor Pues, Marín. Juan Pablo. ¿De qué quieres que sea? ¿No quieres manifestar tu acuerdo con quien sea menos? Con la reforma, ¿cuál fue la otra reforma? La reforma laboral. No te quedan más que 30 segundos para hablar de la Lo reforma. anecdótico es que Es tuvo la un accidente. educativa, con Eso. un senador que Tuvo un pobre, accidente. tuvo un incidente en Es su anecdótico, familia, es anecdótico. no llega y no pasa la reforma. Reforma mal llamada educativa. Esta Es laboral, es laboral. Esta es laboral porque está hecha a la medida de lo peor del magisterio que está en la CENTE. Es otro programa. Bueno, pues nos vamos ya prácticamente. Muchas gracias y el próximo miércoles. Aquí Oye, nos yo vemos. festejo lo del tema de los sindicatos, ¿eh? Si se da Sí, este la tema de la libertad votación sindical. secreta, Bien. transparencia y rendición de cuentas, Absolutamente. bien. Así es. Bueno, Es un buen. Voto libre y ahí directo. está. Sí. Parte de las reformas. Muchas gracias a ustedes. Nos dejamos con mi compañero Alejandro Domínguez. Noticias a las 21 horas y hasta el próximo miércoles. Gracias, vecinos, colegas. Gracias. Gracias, hasta luego.